El vehículo para iniciar un reclamo desde el punto de vista judicial es lo que se conoce con el nombre de demanda. De la misma forma que existe la acción como la forma potencial de poder reclamar, la pretensión se convierte en la efectivización de esa actitud potencial. Por lo tanto, la acción es la potencialidad de iniciar una demanda y la pretensión es la materialización de esa efectivización. ¿Cuál es el instrumento que materializa la pretensión? El escrito que se conoce con el nombre de inicia demanda. Todo expediente judicial va a tener como primer movimiento procesal aquel que tiene que ver con la iniciación de la demanda, donde el reclamante efectúa todas sus solicitudes desde el punto de vista del derecho respecto de lo que reclama a su contraparte. En esta ocasión vamos a analizar el contenido, los aspectos principales que tienen que ver con la iniciación de la demanda, es decir, con el instrumento inicia demanda. Todo escrito judicial tiene que tener un título. En este caso, identifica claramente la promoción de la demanda por parte del reclamante. Por supuesto que va dirigida al juez y en el copete del escrito identificamos quiénes son los que se presentan. Por un lado, el accionante, la parte actora, identificado con todos sus datos, y la representación o poder del abogado que lo representa. En este caso, vemos perfectamente que un abogado, en este caso el doctor Recalde, representa la parte actora de apellido Ábalos, que identifica todas aquellas cuestiones importantes que tiene que tener un escrito. Por un lado, el representante letrado se identifica desde el punto de vista de su profesión, tomo y folio, su domicilio, tanto físico, en este caso, el domicilio de la calle Tucumán, y por otro lado, el domicilio electrónico que está obligado a llevar. Habíamos hablado de que el domicilio electrónico es aquel obligatorio a tener instrumentado a través de la individualización de la quit del profesional. En este caso, domicilio electrónico es la quit del profesional. Se dirige a su señoría y como primera medida cumple con los requisitos que establece la ley 18345, que es el Código de Procedimientos Laboral en la Justicia del Poder Judicial de la Nación, en donde se instrumenta todos los datos que tienen que ver con su representación. En este caso, quién es el demandante, su domicilio real, distinto del domicilio constituido, el documento, su estado civil, nacionalidad y demás datos que hacen a identificar a la persona, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista laboral. Acá vuelca los datos de la fecha de ingreso y egreso. Por supuesto que son los datos que ella manifiesta, que reconoce como tales. Lo que no quiere decir que sea efectivamente lo que esté volcado en los registros laborales de la demandada. Acá identifica a la demandada, en este caso es el diario perfil, y comienza a determinar dentro de la pretensión, es decir, dentro de la demanda, aquellos capítulos importantes que resultan de interés a los fines de individualizar cada una de estas cuestiones objetivas que tienen que tener la demanda. Por un lado, el objeto, es decir, ¿por qué razón lleva adelante la demanda? En el objeto vemos que reclama sumas de dinero y además, como dice aquí la demanda, la entrega de los certificados de trabajo. Por supuesto que estamos en una demanda laboral. Es una demanda laboral por despido. El capítulo de hechos individualiza cuáles son las razones por las que se presenta, qué es lo que está reclamando. Por un lado,
identifica quién es la demandada, y al mismo tiempo va diciendo todo lo que desde el punto de vista de lo que ella interpreta le corresponde como derecho, está reclamando. Dice que ha trabajado en relación de dependencia, pero que una parte de ella no ha sido registrada. Acá dice que la parte actora comenzó a trabajar en los primeros tiempos facturando determinada cantidad de sumas de dinero, en donde le da la individualización de facturas a ese reclamo. Finalmente dice que en enero del 2017, casi un año y medio después de iniciado el vínculo laboral, suman al plantel de la editorial a la persona en su relación de dependencia. Identifica cuáles son las tareas que realizó durante todo el tiempo que maneja como laborado, dando la categorización que ella dice que tiene. Era redactor, editor, responsable de web, coordinador de secciones pesca, turismo, etc. Y luego va desarrollando su demanda en todas las cuestiones importantes que tienen que ver con ella. Por ejemplo, cuánto ganaba, qué es lo que recibía, de qué forma efectuaba la cobranza, cuál era su jornada de trabajo, cuál era su remuneración y cómo se produce el despido. Da lugar a individualizar cuáles son los instrumentos que han servido para poder materializar este despido, transcribe los telegramas o cartas documentos que ha habido entre las partes, las intimaciones que ha dispuesto, y dice que si no se le da el tratamiento que corresponde desde el punto de vista del derecho que ella alega, es decir, tomar la cantidad remuneratoria que dice que ganaba en negro, en blanco, dice que, y se le da la categoría que corresponde, se va a considerar gravemente injuriado y despedido por su. También identifica cuál ha sido la respuesta de la demandada, negando, por supuesto, esa relación laboral. Por ejemplo, dice, negamos que en oportunidad alguna se le hubiera abonado sumas de dinero por fuera de los registros laborales, y además, todas las precisiones que la demanda ostenta al momento de contestar la demanda, a efectos de que si no lo hace, lo que calla será tomado como prueba en su contra. Finalmente, como no obtiene de parte de la demandada lo que ella quiere en cuanto a parte actora, se da por despedida con el telegrama respectivo, y entonces dice que a partir de ese momento se encuentra en derecho a efectuar los reclamos judiciales que está planteando. Hay un capítulo relativo a la conceptualización de los montos que reclama, y explica no solamente el concepto que reclama, sino también su justificación desde el punto legal en que se apoya y el cálculo que efectúa a los fines de la determinación de la cuantificación. Habla de la necesidad de que se le brinde el certificado de las multas del artículo 80. Y luego procede a efectuar un encuadramiento jurídico. Es decir, que en la demanda nosotros tenemos por un lado los hechos y por otro lado el derecho. Los hechos son los que acabamos de relatar. Lo que dice ella que es lo que sucedió desde el punto de vista de la relación laboral. Es decir, que cuenta lo efectivamente sucedido en los hechos que ella alega. Pero luego, ese reclamo que efectúa desde los hechos, lo debe de justificar desde el derecho. Por eso la necesidad de unir esa cuestión de hechos con el derecho, incluyendo dentro de la demanda la identificación de cuáles son
las normas legales aplicables a ese reclamo. Aquí vemos cómo va no solamente haciendo lugar a la manifestación del derecho desde el punto de vista de la norma, sino también habla de la jurisprudencia. Es decir, que como fuente del derecho, la jurisprudencia también es utilizada para poder narrar y apoyar cada uno de los hechos que reclama. Sigamos analizando la demanda y vamos a ver en qué capítulo llegamos a los efectos de su individualización. Otro capítulo importante, luego de pasar por el derecho, es la cuantificación de la demanda. Aquí la parte actora identifica cuáles son los conceptos que reclaman. Fíjense que en la liquidación, como base no los conceptos propiamente dichos, sino los supuestos en que se apoya. Es decir, la suma que dice que en negro ganaba, o luego no solamente la aplicación del derecho, sino también del dato que ella engloba como cierto a los efectos del cálculo. La demanda tiene una determinación cuantitativa que va a ser la reclamada en más o en menos lo que resulte de la suma a determinarse luego de toda la sustanciación del proceso. El capítulo de la prueba es un capítulo importante porque estos van a ser los elementos que va a utilizar la parte para poder apoyarse en su tesitura. Y aquí empezamos a analizar cuáles son las posibles pruebas en que se puede apoyar. No son todas, pero son las que en este caso ha elegido la parte actora a efectos del reclamo. Habla de la prueba documental. ¿Qué es el documento como prueba? Es aquel que por sí mismo prueba y que se glosa dentro de la causa a efectos de darle piso de realidad a lo que está reclamando. Por un lado, los recibos de sueldo que tiene la parte actora, el intercambio telegráfico que ha aludido en la presentación de la demanda y toda la documentación que va a formar parte de la demanda, entre ellas el instrumento que hace a la conciliación previa, que es la conciliación obligatoria. Antes de iniciar efectivamente el proceso judicial, se convoca a las partes desde el punto de vista legal a tener una conciliación, es decir, a reunirse y a tratar de encontrar una solución a las cuestiones que están en conflicto, y si en caso de que no se da esa solución a través del mediador que interviene, entonces sí se da vía libre al inicio de la demanda propiamente dicha. Por lo tanto, esa suerte de conciliación previa, ¿no es cierto?, es un paso prejudicial a efectos de seguir adelante con una demanda que se podría haber solucionado antes de seguir adelante en esta situación procesal. En el aspecto de documental, la parte solicita la exhibición de copias. Dice, toda vez que la documental acompañada a la presente, en particular los talanorios de facturas emitidos por el autor, resulta muy voluminoso, pide la exhibición de copias. Esto se da cuando, por el artículo 120 del Código de Procedimientos de la Ley 18345, que es el Código de Procedimiento Laboral, exige traslado a la contraria de toda la cuestión probatoria y de la demanda que está reclamando para que la parte demandada sepa cómo defenderse. Como aquí, evidentemente, la cantidad de elementos es muy grande, ha pedido la exhibición de las copias respectivas. Igual, de todas formas, desde la implementación del sistema, que resulta obligatorio
la carga de la documentación digitalizada en el expediente electrónico, dicha cuestión ya se salva con la carga de los PDF respectivos en lo que es el expediente digitalizado de la demanda. Habla de documentos en poder de la demandada, es decir, además de lo que tiene la parte actora como documentación, ¿cierto?, intima a la contraria, es decir, a la demandada, a agregar documentación que solamente ella tiene. En este caso, tiene la totalidad de la facturación presentada por él y todos los las revistas en donde él escribió porque era periodista. Entonces, esa documental la tiene la parte demandada y pide que se intime a la misma agregada. En caso de que no la agregase, el que calla otorga en la justicia y por lo tanto esa instrumentación de la prueba será tenida como cierta por los dichos que dice la parte actora si la parte demandada no es. La prueba confesional tiene que ver con el reconocimiento que hace cada una de las partes sobre lo que se está conflictuando. Por ejemplo, aquí dice, se cite a absolver posiciones al representante legal de la sociedad demandada. Es decir, que aquel que va a representar a la empresa sea llamado a una audiencia a reconocer hechos que se están planteando en esta demanda. Es decir, que reconozca si efectivamente trabajó, que reconozca si efectivamente hubo una situación de relación contractual previa a ese trabajo luego en relación de dependencia, y todas las cuestiones que son de interés en esta causa. ¿Cómo se hace el reconocimiento de esas posiciones, esa absolución de posiciones que he llamado así dentro del derecho? Se hace a través de una audiencia. Y en esa audiencia se despliega un pliego que tiene que acompañarse previamente como elemento probatorio de todas las preguntas que se le va a hacer, más las que pudiesen aparecer en la audiencia relacionadas como de interés por parte de quien pregunta. En esa absolución de posiciones, no solamente va a preguntar el abogado de la parte actora, sino también el abogado de la parte demandada a cada una de las partes que está sustanciando sus posiciones. La prueba testimonial y la prueba de testigos. Entonces, cada una de las partes, en este caso la actora, cita a determinados testigos para que den conocimiento en una audiencia de todas las cuestiones que conocen por ellas mismas, no porque se lo contó otro, respecto a lo que se está reclamando. Y ahí está el nombre de los distintos testigos que son llamados a las audiencias que obligatoriamente deben de concluir bajo apercibimiento de ser llevadas a la audiencia por medio de la fuerza pública. Es decir, va la policía y lo lleva de una manera coercitiva a la audiencia respectiva. La prueba informativa es la que tiene que ver con la instrumentación de determinados pedidos que se hacen a través de oficios judiciales. Así como las partes, la parte actora y la parte demandada, se notifican a través de lo que se llama o bien cédula judicial o bien por el conocimiento de lo que el juez resuelve por el solo transcurso del tiempo, es decir, para el expediente y toman conocimiento de lo que el juez resolvió. Estos son distintos métodos de tomar conocimiento de la resolución del juez. En algunos casos por medio de un instrumento que se llama cédula, y en otros casos por medio de solo conocer lo que el juez ha resuelto dentro del expediente por el solo transcurso del tiempo. Luego veremos cómo se sustancian las notificaciones. Lo cierto es que lo que yo quiero dejar en claro es que existen instrumentos que hacen saber qué es lo que está pasando dentro del expediente. A las partes el instrumento se llama cédula. A los que no son parte, es decir, a los terceros del juicio, se los notifica de determinados pedidos que requiere el expediente judicial a través de los llamados oficios. En este caso, se está oficiando al correo para el supuesto que la demandada
desconozca la prueba documental agregada que son las cartas documentos, los telegramas, a efectos de que el correo diga si esa prueba documental que fue agregada como tal es realmente veraz, a fin de que informe si la documentación telegráfica acompañada en la prueba documental es auténtica. En este caso se ha nombrado prueba de peritos a través de la designación de un contable. Ustedes piensen que la prueba pericial puede ser de distinto tipo, depende del profesional que necesite la parte actora llamar a que dé su opinión o su dictamen. Puede haber un perito calígrafo para que reconozca firmas, puede haber un perito médico para que diga si en caso de un accidente el actor efectivamente registra la enfermedad y si esa enfermedad es imputada a la causa del nexo laboral. Y en este caso se ha nombrado un perito contador donde se le da los distintos cuestionarios para que responda de los libros de la demanda. En la parte aludida al derecho, en la demanda se hace una manifestación concreta de cuál es la normativa, el plexo normativo en que se apoya la demanda. Por último, el caso federal, que se deja planteado en la primera oportunidad en que se presenta tanto la demanda como la contestación de demanda. Esto es la posibilidad ante resoluciones que en el futuro vengan a través de sentencias, las mismas sean gravosas, provoquen lo que se llama en el derecho el gravamen irreparable, y entonces tuvieran que concurrir ante la Corte por la supuesta violación de la Constitución Nacional. En este caso, la reserva que se hace en este momento, que es el primero de tomar contacto con el juez, la reserva del caso federal, argumentada en el respeto a la ley 48, artículo 14, que habla de la arbitrariedad en el caso de violar la Constitución. Por último, en la demanda aparece una manifestación sobre lo que se llama el pacto de cuota litis. Esto tiene que ver con fijar cuál es la porcentualidad acordada entre el cliente y su abogado, en este caso la parte actora y su letrado, en cuanto a fijar la porcentualidad en concepto de honorarios que va a poder reclamar el abogado a su parte en cuanto a la labor desarrollada en esta demanda, en este caso el 20% de toda suma que perciba con motivo de esta demanda, independientemente de la regulación que le corresponderá al letrado a través de la sentencia que dictará el juez. Un acápite respecto a la autorización, esto es la posibilidad que tiene el abogado, o la parte, en definitiva, en poder denunciar quiénes son las personas que están autorizadas a efectuar determinados actos procesales dentro del expediente. Por ejemplo, retirar el expediente para fotocopiar, por ejemplo, diligenciar oficios, es decir, si hay que mandar un oficio, como en este caso, al correo, ¿quién se va a ocupar de efectuar toda la tramitación, que se llama diligencia? Y demás aspectos a poder ver el expediente, y ahí el abogado denuncia el nombre de las distintas personas que están autorizados a poder ver la demanda y hacer actos. El petitorio final es el cierre de la demanda. Y entonces busca dejar de manifiesto aquellas cuestiones importantes para que se tengan presentes como colofón. Por un lado, se tenga por presentada la demanda. Por otro lado, que se tenga a la parte en la representación que invoca respecto del abogado que la representa
y demás datos relativos a domicilio constituido, que es un elemento fundamental para poder recepcionar todas las cuestiones relativas al proceso en sí. El ofrecimiento de la prueba, se tenga por ofrecida la misma en este escrito, porque en otra oportunidad no va a existir. Este es el momento de producir toda la prueba que tiene que ver con el reclamo de la producción de la prueba. Es decir, yo pido esta prueba para que durante el proceso se produzca. La cuestión relativa a que se haga lugar a la demanda oportunamente, es decir, que cuando se dicte sentencia se recepte todo lo que se reclama y se resuelva conforme a esa solicitud, con expresa, dice, imposición de intereses y costes. Es decir, además de la cuantificación que reclama, se repotencie cada uno de los montos sobre la base del interés que corresponda. Y además que las costas, es decir, todo lo que tiene que ver con lo adicional que acompaña una demanda, es decir, los honorarios profesionales, sea también reconocida hacia el pago por parte de quien sea el condenado. En este caso, pretende que sea la reclamada. Dice, se declara bajo juramento que las presentes actuaciones no han tenido erradicación anterior en el fuero y que se ha dado cumplimiento a la instancia conciliatoria previa ante el SECLO. El SECLO es el lugar donde se reúnen las partes previamente a iniciar la demanda para tratar de conciliar. Y que no exista una demanda anterior también es importante para no poder efectuar la sustanciación de una causa que ya tiene la iniciación en otro. Aquí, como una cuestión adicional, luego de terminado el escrito, que obviamente tiene que tener el sello y la firma, aquí la tiene, ¿sí? Proveer de conformidad, que será justicia, la firman el abogado y el cliente. Aparece como un otro civil, es decir, como un adicional que se pone en el mismo escrito, algo que se remarca fuera del texto principal de la demanda a efectos de validar el cumplimiento, en este caso, del poder que fue otorgado. ¿El poder qué es? El poder es el instrumento, es el mandato que el cliente le da al abogado que lo representa para representarlo justamente en ese mandato. En este caso, no se trata de un poder privado, es decir, realizado por un escribano, sino que en la justicia laboral existe una oficina de poderes que se individualiza como Secretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde ahí se presentan el cliente y el abogado, y con sus documentos respectivos tramitan un poder que la propia justicia otorga a los efectos de validar la actuación dentro